Bienvenidos a los investigadores médicos. Hoy hablamos del síndrome post-COVID. A lo largo del tiempo y a lo largo de estos 3 años se ha visto diferentes secuelas, diferentes efectos adversos a largo plazo y que también están relacionados con el COVID-19. ¿Cuáles son las secuelas más comunes de este síndrome? Existen condiciones que están ligadas justamente a procesos infecciosos, ¿sí? Y tal caso es el síndrome de Guillain-Barré. Conocemos qué es síndrome de Guillain-Barré. Como las vías nerviosas van y vienen, la transmisión del sistema nervioso periférico se va bloqueando. Y el tratamiento con medicina biomolecular para el post-COVID y el síndrome Guillain-Barré. Con el advenimiento de Norbrain, nosotros tenemos una mejor respuesta para todo lo que son afecciones del cerebro y del sistema nervioso periférico. Comenzamos con nuestro programa de hoy. Qué gusto poder saludarle de nueva cuenta, un fin de semana más. Y aquí en Los Investigadores Médicos tenemos mucha información de su interés para compartirles, así que quédese con nosotros. Y si usted se preguntaba si aún existe el COVID, pues déjeme decirle que desafortunadamente sí, hay muchos casos que aún continúan registrándose en el país y también alrededor del mundo, y las repercusiones son diversas. Por ello le invitamos a que se informe con nosotros porque vamos a tener una actualización del COVID en estos momentos. Así que en este primer bloque le damos la bienvenida al doctor Jorge Vargas. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Claudia? Pues contento nuevamente de estar por acá contigo y pues hablando sobre temas tan importantes y en esta ocasión sobre mencionabas, ¿verdad? El COVID, que es una pandemia que acabamos de enterarnos acerca de este virus, de conocer un poco más acerca del mismo y todo el impacto que ha tenido pues, en estos 3 años que hemos tenido de pandemia, aunque ya lo declararon libre. Sin embargo, pues la afectación hoy por hoy continúa. Exactamente, aunque ya en las noticias y en los medios pues ya no se habla mucho sobre los casos como en el 2020, por ejemplo, continúan los casos registrándose, pero recordemos a qué se define pandemia. Bueno, cuando nos referimos a una pandemia, básicamente hablamos siempre de un proceso infeccioso netamente, en donde la gran magnitud de transmisión de este virus sobrepasa los límites y usualmente, como lo observamos en la pandemia del COVID-19, este se originó en Wuhan, China, una ciudad, pero que rápidamente lo vimos propagando hacia otras ciudades, hacia otros países y posteriormente hacia otros continentes. Cuando esa afectación de una infección abarca otros continentes, ya hablamos justamente de una pandemia. Y es por eso de que en poco tiempo, a partir del primer caso detectado a nivel mundial, a los pocos meses ya teníamos el virus acá en Guatemala. Entonces, a eso justamente nos referimos cuando hablamos de una pandemia. Muy bien, y hagamos un recuento ahora, doctor, sobre lo de la pandemia y las repercusiones en la salud de las personas que tuvo y que tiene actualmente. Claro, totalmente, Claudia. Curiosamente, con la infección del COVID, pues empezamos a notar diferentes cambios que no eran esperados en su momento, porque a pesar de que se sabe que la enfermedad es netamente pulmonar y que el cuadro, el sistema o órgano más afectado es el pulmón, indistintamente de eso, veíamos de que con la severidad de los síntomas que el paciente cursaba, así podían irse detectando diferentes secuelas y manifestaciones, tanto en el cuadro agudo, que generaba complicación, hablando de procesos neumónicos, hablando de daños multiorgánicos, ¿verdad? Que un órgano empezaba a fallar secundario al mismo proceso infeccioso. Sin embargo, también a lo largo del tiempo y a lo largo de estos 3 años se ha visto diferentes secuelas, diferentes efectos adversos a largo plazo y que también están relacionados con el COVID-19. Pasaba algo muy curioso, Claudia. Nosotros en las clínicas, por ejemplo, observamos pacientes que los veíamos, si quieres verlo así, por alguna enfermedad degenerativa como la artrosis o algo por el estilo. Pero el paciente, a partir de haberse infectado por COVID, al poco tiempo el paciente llegaba a consultar por dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. El paciente resultaba siendo hipertenso, resultaba siendo diabético, cosa que antes no tenía o que no tenía pues ningún factor de riesgo en ese momento. Entonces lo empezamos a relacionar justamente con el COVID y eso es un ejemplo de una de las enfermedades que están relacionadas, de las muchas que encontramos a partir de la infección por COVID-19. Doctor, y con el tema de los síntomas que usted nos mencionaba, en ese momento que no había mucha información sobre la enfermedad porque realmente fue un reto para el sistema de salud en todo el mundo, la gente en ese momento no sabía y actualmente aún tiene ese desconocimiento o tal vez confusión de saber si es gripe o si es otra enfermedad o influenza que también está repercutiendo actualmente. Sí, totalmente, Claudia. Realmente, pues como bien te decía, el COVID-19 al final pues, es una infección básicamente que afecta vías aéreas superiores e inferiores, hablando de vías respiratorias. Entonces también lo podemos llegar a confundir con muchas de las infecciones virales que
conocemos y que comúnmente nos afectan, ¿verdad? Virus de la gripe, el resfriado común, y casos de influenza, ¿verdad? Parainfluenza, adenovirus, citomegalovirus, entre muchos otros virus más, ¿no? Sin embargo, algo que característicamente notábamos en el COVID-19 era justamente la persistencia muchas veces de esos síntomas a largo plazo. Y toda esa relación es importante, ¿por qué? Porque se empezaron a relacionar, ¿verdad? Más de 200 síntomas diferentes que el COVID-19 pues podría originar. Y hablándolos específicamente, podríamos mencionarte todos detallado por cada sistema y órgano. Dentro de los más comunes que usualmente pues, el paciente presentaba o que presenta y sigue presentando a la fecha también, porque cabe decir de que usualmente la persistencia no solo son durante semanas, sino que pueden ser hasta años, y a la fecha pues hay pacientes que están muy afectados. Pero básicamente el paciente presenta síntomas de fatiga, de cansancio, muchas veces refiere falta de aliento, dificultad a veces para respirar, el paciente puede tener dolores de cabeza recurrente, puede tener estados de confusión, a veces como las famosas lagunas mentales, que estamos hablando algo y no sabemos qué queremos decir en ese momento y se nos olvida, esos cuadros de confusión, de dificultad a la concentración, hubieron más cuadros de pacientes con ansiedad, con depresión, eso hablando a nivel del sistema nervioso central. Si nos vamos un poquito más abajo, pues en el corazón, pacientes presentaban palpitaciones, la famosa taquicardia, ¿verdad? La opresión en el pecho. Si nos vamos a algo más complicado y grave, habían pacientes que se han encontrado y que tienen enfermedad vascular, ¿verdad? Algunos coágulos, trombos, que el paciente no tenía ningún factor de riesgo y ahora lo encontramos. El sistema gastrointestinal, pues lo mismo, ¿verdad? Este paciente puede cruzar con dolores crónicos, dolores abdominales recurrentes, puede haber episodios de náuseas, vómitos en general. Entonces vemos realmente cómo, dependiendo cada órgano que se iba instalando, pues la afectación por el COVID-19, así era la manifestación clínica que se tenía. Y por eso la gran importancia y lo complejo que ha sido el venir y relacionar todos estos síntomas con el COVID-19. Exactamente. Ahora bien, también se hizo como muy famoso, por decir así, la palabra COVID o COVID largo. ¿A qué se refiere eso? Y si los síntomas que usted ya nos mencionó también son los mismos. Sí, vea, cuando hablamos del COVID largo, COVID persistente, básicamente nos referimos a la afectación en el tiempo, ¿sí? Existe todavía incluso un poquito de confusión a veces con los términos, ¿sí? Entonces, a veces se mencionaba al principio que era la persistencia de los síntomas alrededor de las 12 semanas, otros arriba de las 4, pero se ha llegado al consenso de que a partir de las 4 semanas que el paciente haya superado la infección de COVID y en ese momento los síntomas persisten, podríamos ya empezar a pensar en un COVID largo prolongado. Y como te digo, el tiempo límite pues no lo hay. Realmente se han tenido pacientes que han pasado meses con estos distintos síntomas que te decía e incluso años, ¿verdad? Ya ahorita llevamos 3 años a partir de que inició pues la pandemia, y realmente los pacientes pues siguen con la misma afectación. Entonces, básicamente nos tenemos que referir al COVID largo cuando hablamos en términos de tiempo, la persistencia de los síntomas que el paciente presenta después de haber superado la infección de COVID-19. Ahora bien, doctor, al finalizar, por decir así, los síntomas y estarse sintiendo mal y pues finalizar el COVID, muchas personas creerán que es como una gripe, ¿verdad? Que ya todo vuelve a la normalidad, pero ¿realmente con el COVID quedan secuelas? Sí, mira, esto es importante porque realmente lo que se ha observado, ¿verdad? A lo largo pues, de estos 3 años y lo que curiosamente en el COVID se detectó, era de que indudablemente si los síntomas eran leves, esta paciente pues sí se recuperaba rápido y por lo general pues no mostraba ningún signo de secuela o alguna afectación que haya quedado después de la infección. Sin embargo, en pacientes que tenían una infección un poquito más moderada, entre lo severo, pues en estos pacientes sí se estableció, ¿verdad?, una mayor implicación de limitantes, un mayor síntomas, ¿verdad?, a largo plazo. Entonces sí nos da pues de alguna forma y nos establece el hecho de que mientras sí más grave fue el cuadro, pues sí habían mayor manifestaciones clínicas. Al inicio incluso te digo hubo confusión porque se pensaba que eso tampoco como que se cumplía, pero ya hoy día haciendo una retrospección de todo, justamente vemos de que sí pasaba eso, ¿verdad? Y que los pacientes más graves eran aquellos pacientes o los pacientes que tienen mayores secuelas hoy día o los que te dicen que te mantienen a partir del COVID-19, mantienen algo, pues por lo general la sintomatología era de moderado a severo, a veces no necesariamente requiriendo tratamiento hospitalario, pero que sí estuvieron muy afectados en casa, o en aquellos pacientes que sí requirieron tratamiento hospitalario con oxígeno, antibióticos intravenosos y dándoles medicamentos específicos que también pues salieron de última hora para favorecer y contrarrestar ese efecto. Entonces vemos realmente cómo sí el hecho de una infección por
propio COVID puede desencadenar algo más importante que a lo que estábamos acostumbrados en una infección aguda, como el virus de la gripe resfriado común, que eso pues se sabe muy bien que en pocos días pues mejoramos y que no queda ninguna secuela. Exactamente. Lo que también ha causado y causa confusión y por ello se lo preguntamos, doctor, es, digamos, si yo tengo contacto con una persona con COVID, ¿al cuánto tiempo o a los cuántos días me debería de hacer una prueba o a los cuántos días empezaría yo a sentirme mal? Bueno, mira, realmente pues eso tiene que ver por el tiempo de evolución de la enfermedad, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usualmente cuando alguien tiene algún virus, ¿verdad? Como el COVID-19, tenemos contacto con él, inmediatamente pues la respuesta no va a ser tan rápida, entonces por lo tanto pues el tiempo que se estimaba era entre los 5 a 7 días y eso iba variando, no sé si mal recuerdas, pero iba variando dependiendo de la cepa que estaba afectando. A veces quienes decían en 3 días ya podemos tener síntomas, otros en 7, incluso hasta 15 días, ¿verdad? Que ese es el límite por lo que en general se establece en cualquier virus, 15 días después de haber presentado la manifestación clínica. Entonces a partir de que el paciente presenta pues síntomas, justamente es ahí el momento donde más donde la infección está como más a flor, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces en ese momento es cuando mayormente se detecta. Sin embargo, hay exámenes, ¿verdad? Que muy específicos que sí empiezan a detectar una actividad mucho más temprana, pero claro, el costo, la dificultad del acceso, hoy día pues ya no se está practicando, si te das cuenta, las famosas PCR, ¿verdad? Que hacían del virus, ¿verdad? Ya no, las pruebas de antígeno pues había una limitante que solo se detectaban cuando ya el cuadro de la infección ya se había propagado, entonces tampoco nos daba con certeza si había o no. Sin embargo, ¿verdad? Que lo importante es empezar a detectar los síntomas tempranamente, empezar a tratarlos, contrarrestarlos lo más rápido posible y con eso pues sí evitar que el COVID vaya teniendo una evolución de cuadros moderados y cuadros severos. Si esos síntomas no son tratados adecuadamente, ¿se pueden alargar? Sí, totalmente. Mira, usualmente cuando es algo respiratorio superior, es autolimitante, se dan medicamentos que nos van a justamente como que ir paliando los síntomas, ¿no? Porque es el mismo organismo a partir del sistema inmunológico que es el capaz de venir y eliminar y contrarrestar esos efectos dañinos. Cuando sí la evolución es más fuerte y pasa a síntomas pues, persistentes, moderados, severos y con una afectación de vías respiratorias bajas, o sea, hablando del pulmón, ahí pues ya vamos a tener pacientes que presentan enfermedades como neumonía o algún otro tipo de enfermedad pulmonar aguda, pero que es más fuerte y con eso pues sí requerir tratamiento más prolongado y durante más tiempo. Muy bien. Bueno, ya este año 2023 ya hemos aclarado pues muchas dudas con respecto a este tema, al COVID, a la pandemia. Ya hemos resuelto muchas de esas incógnitas que al inicio no sabíamos, pero también lo que sí sabemos con certeza es que la medicina biomolecular, como siempre, los beneficios que tiene y que aporta para diferentes enfermedades y tratamientos, también colabora con estos síntomas de COVID y también para la recuperación de los pacientes. ¿Cómo? Sí, totalmente, ¿verdad? Realmente, pues, los productos justamente biomoleculares, hablando de los productos de Ignoviofarma, pueden utilizarse justamente como prevención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el hecho de venir y favorecer a que la célula se mantenga íntegra, haciendo sus funciones adecuadas y contrarrestando los efectos tóxicos que fisiológicamente se generan por las diferentes reacciones que ocurren en nuestro proceso, en nuestro organismo, a partir de ahí obviamente ayudamos a que nuestras células se tengan una mejor respuesta, que nuestras células estén mejor controladas, porque básicamente todos los cuadros de enfermedad están propiciados o dados por nuestra misma respuesta, ¿verdad? Por nuestro mismo mecanismo de defensa. Entonces, si estos están en óptimas condiciones, si les damos los medios adecuados a las células para que se mantengan bien, podemos contrarrestar esos efectos. Y no solo en la prevención, sino que también ayudamos a la recuperación justamente de los pacientes, porque al alterarse más esto, ¿verdad? En estos cuadros, en esas distintas índoles de infección, podemos ayudar al paciente a que el beneficio y la recuperación sea más rápida y mucho más amplia, ¿verdad? Usamos productos como Sevilat, usamos productos como Limtox, que son productos justamente que nos van a favorecer y ayudar en temas de mejorar la acción de la célula y una mejor respuesta.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y a usted, estimado televidente, si allá en casa usted mismo o tiene algún familiar que pasó por esta enfermedad, por COVID-19 y aún se siente mal y pues piensa que tiene algún síntoma, quédese con nosotros porque en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de las secuelas más importantes del COVID-19. Después de estos consejos de salud. Existen condiciones que están ligadas justamente a procesos infecciosos, ¿sí? Y tal caso es el síndrome de Guillain-Barré. No se despegue de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Aliment tiene la solución para ti, futura mamá. Con Nutri-G podrás cumplir con tu requerimiento diario de ácido fólico y complejo de vitamina D en esta etapa tan importante. Pero agregado a esto, contamos con ingredientes activos de la cúrcuma y el jengibre, con la cual podrás disminuir la incidencia de náuseas y vómitos tan característicos de las primeras etapas del embarazo. Aliment, nutrición que transforma tu vida.